Buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo están? ¿Cuántos de aquí han leído el primer capítulo de Apocalipsis? Todos. ¿Y cuántos han estado en las primeras dos lecciones del nivel? Ok. Hasta el momento están entendiendo el libro. ¿Sí? Es difícil. Pero bueno, yo creo que con la introducción que hizo la pastora, podemos entrar ya a la visión como tal, que es lo que vamos a ver hoy. Muy bien. Yo, Juan, bueno, perdón, leo el primer capítulo del libro de Apocalipsis a partir del versículo 9, para aquellos que quieran seguirlo. Solo voy a leer algunos versículos, no lo voy a leer todo. Yo, Juan, hermano de ustedes y compañero en el sufrimiento, en el reino y en la perseverancia que tenemos en unión con Jesús, estaba en la isla de Patmos por causa de la palabra de Dios y del testimonio de Jesús. En el día del Señor vino sobre mí el Espíritu, y oí detrás de mí una voz fuerte, como de trompeta, que decía: escribe en un libro lo que veas y envíalo a las 7 iglesias. Capítulo 12. Me volví para ver de quién era la voz que me hablaba, y al volverme vi 7 candelabros de oro. En medio de los candelabros de oro estaba alguien semejante al Hijo del Hombre, vestido con una túnica que le llegaba hasta los pies y ceñido con una banda de oro a la altura del pecho. Muy bien. Esta es la visión que tuvo Juan el apóstol. Ahora, antes de entrar a la visión como tal, yo creo que es importante que tengamos algo muy claro. Así como cualquier otro libro de la Biblia, el Antiguo y el Nuevo Testamento, el libro de Apocalipsis tiene un objetivo o un propósito. Es decir, fue escrito con un propósito. Que por favor escriban claro su nombre para el tema de la lista, para el certificado. Muy bien, entonces, todos los libros de la Biblia tienen un propósito y es importante entender el propósito porque de eso va a depender nuestra lectura del libro. Por ejemplo, Primera Corintios es un libro que tiene como propósito corregir las malas prácticas de la iglesia. Filemón es un libro en el Nuevo Testamento que tiene como propósito fomentar el perdón y la reconciliación entre cristianos. O por ejemplo, los Proverbios, que tiene como propósito instruir sabiduría. El libro de Apocalipsis tiene como propósito animar el pueblo de Jesucristo, es decir, su iglesia, mientras sufren por causa del Evangelio. Entonces, es muy importante entender esto. El libro de Apocalipsis fue escrito para darle esperanza a la iglesia de Jesucristo, a aquellos que sufren por el Evangelio. Ahora bien, en un contexto contemporáneo o un contexto más actual, eso no quiere decir que nosotros no podemos leer Apocalipsis y incorporarlo en nuestras vidas, o que Apocalipsis no va a ser esperanza para nosotros porque no estamos sufriendo persecución bajo un gobierno totalitarista. Por ejemplo, como los judíos, los cristianos en el primer siglo, o como los hermanos nosotros en China actualmente, que sí son perseguidos por causa del Evangelio. Entonces, sufrir por causa del Evangelio no quiere decir sufrir persecución por un gobierno. Sufrir por causa del Evangelio quiere decir negarnos a nosotros mismos por los intereses de los demás y por los intereses de nuestro maestro. Entonces, si nosotros nos estamos negando a nosotros mismos por causa del Evangelio y la verdad que conocemos, entonces nosotros podemos leer el libro de Apocalipsis, incorporarlo a nuestras vidas. Entonces, eso es muy importante. Estamos leyendo Apocalipsis sabiendo que es un libro que tiene como propósito animar a aquellos que sufren por el Evangelio. Muy bien, empezamos ahora sí ya a desarrollar el texto en el versículo 9. Entonces, yo, Juan, hermano de ustedes y compañero en el sufrimiento, en el reino de la perseverancia que tenemos en unión con Jesús, estaba en la isla de Patmos, por causa de la palabra de Dios y el testimonio de Jesús, el versículo 9. Entonces, de este primer versículo que yo voy a desarrollar, podemos ver dos cosas. Primero, que Juan, el apóstol que escribió el cuarto evangelio, está sufriendo por causa del evangelio. Es decir, Juan el apóstol no está escribiéndole a la iglesia que está sufriendo desde su mansión en Roma, y Juan no es un defensor del evangelio de la prosperidad.
Juan está sufriendo por causa del evangelio. Por lo tanto, él está en una posición para escribirle a la iglesia que está sufriendo, porque él mismo está sufriendo. Por eso él se identifica con esta iglesia. Y luego sabemos que la iglesia está sufriendo, en este caso está sufriendo persecución. Persecución ejecutada por el Imperio Romano bajo el emperador Domiciano. Entonces, estos cristianos estaban siendo perseguidos, estaban siendo tirados a los leones, estaban siendo cortados a la mitad, estaban sufriendo por causa del evangelio de Jesucristo. Y Juan se identifica con ellos. Luego, el versículo 10 dice: yo estaba en el Espíritu en el día del Señor, y oí detrás de mí una gran voz como de trompeta. Entonces, este pasaje que nos dice, estamos en el Espíritu, estar en el Espíritu puede significar muchas cosas, dependiendo del contexto. Por ejemplo, Judas 20 nos insta a orar en el Espíritu. Jesucristo mismo habla de oradores en espíritu y en verdad. O Romanos 8:26 nos dice que el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos que no pueden expresarse con palabras. Entonces, Juan estaba en el Espíritu, pero no quiere decir que Juan estaba rugiendo como un león, o estaba saltando, o que Juan estaba viviendo una experiencia religiosa, entre comillas. Simplemente Juan estaba en el Espíritu, orando en el Espíritu. Lo cual quiere decir o significa que estaba haciéndolo de acuerdo a la voluntad de Dios y el propósito de Jesucristo para su vida. Simplemente, o sea, Juan está en el Espíritu, Juan está en la presencia de Dios orando en el Espíritu. Y dice que fue en el día del Señor, muy sencillo, eso simplemente quiere decir que era un domingo. En el día del Señor viene del griego Kyriakos, algo que le pertenece al Señor y se utilizaba para la cena del Señor, que se celebraba el día domingo, el primer día de la semana. Entonces, Juan está exiliado en la isla de Patmos por causa del evangelio, él está orando en el Espíritu en un día domingo y resulta que oye una voz como de trompeta. El versículo 11 empieza ahora. Entonces, y oí detrás de mí una voz fuerte como de trompeta que decía: escribe en un libro lo que veas y envíalo a las 7 iglesias, a Éfeso, a Esmirna, a Pérgamo, a Tiatira, a Sardis, a Filadelfia, a la Odisea. Muy bien, entonces imagínense la escena. Está ahí Juan exiliado en una isla, un domingo, orando en el Espíritu, y de un pronto a otro escucha una voz: Juan, escribe lo que ves y envíalo a la iglesia. Entonces Juan se vuelve a ver quién le está hablando. ¿Y qué es lo que él ve? Él ve un personaje, o una persona más bien. Ahora, aquí es donde se pone muy interesante. Cuando Juan está orando en el Espíritu, él escucha una voz como de trompeta, es decir, una voz penetrante, una voz que no se puede confundir con una artimaña de su imaginación. Él escucha una voz, entonces él se vuelve para ver quién le está hablando y ve una persona. Ahora, el libro de Apocalipsis nos hace una descripción de esta persona que le está hablando a Juan. Cuando él se voltea, él ve una persona y el libro nos describe, Juan mismo describe a esta persona. Lo más interesante de esto es que la descripción que hace Juan de esta persona es la misma descripción del anciano de días que ve Daniel en su visión, en Daniel 7. Se lo voy a leer. Igual que Juan, Daniel tuvo una visión, también en el Espíritu. Daniel dice, este es Daniel 7:9. Estuve mirando hasta que fueron puestos unos tronos y se sentó un anciano de días. Escuchen, su vestido era blanco como la nieve, el pelo de su cabeza como lana limpia, su trono llama de fuego, y fuego ardiente las ruedas del mismo. Un río de fuego procedía y salía delante de él, miles de miles lo servían y millones de millones estaban delante de él. Entonces, este anciano de días tiene las mismas características que la persona que Juan ve cuando se voltea para ver quién le está hablando. ¿Ok? Este vestido que era blanco como la nieve, su pelo de cabeza como lana limpia, llama de fuego. Sin embargo, este anciano de días, ¿quién es? Es Dios. Es Dios, lo que nosotros conocemos en la doctrina de la Trinidad como Dios Padre. Pero eso quiere decir que cuando Juan se voltea a ver a esta persona, él lo que tiene es una visión de Dios Padre. ¿Quién diría que sí? Que levante la mano. ¿Quién diría que ese es Dios Padre? No, no es Dios Padre. No es el anciano de días. Porque cuando él se voltea,
Juan dice, y vi a uno semejante al Hijo del Hombre. Ahora, esta frase, semejante al Hijo del Hombre, también la vemos en Daniel 7, porque la visión de Daniel continúa. Después de haber visto al anciano de días, Daniel continúa en su visión y ve esto. Este es el versículo 13 de Daniel 7. Entonces, miraba yo en la visión de la noche y aquí con las nubes del cielo venía uno como hijo de hombre, que vino hasta el anciano de días y le hicieron acercarse delante de él y le fue dado dominio, gloria y reino para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieran. Su dominio es dominio eterno que nunca pasará y su reino uno que nunca será destruido. Entonces, ¿quién es este hijo de hombre? Jesucristo. Entonces, en la visión de Daniel 7, el anciano de días, que es Dios Padre, le entrega todo dominio, autoridad y poder a aquel que es semejante al Hijo del Hombre. Cuando Juan se voltea para ver este personaje, esta persona que le está hablando con voz de trompeta, él lo que tiene es una visión de el anciano de días. Es la misma descripción del anciano de días, pero a quien ve es uno semejante al Hijo del Hombre. ¿Y por qué? Porque nosotros sabemos que Jesucristo es Dios. Es la doctrina de la Trinidad que nosotros como seres humanos no podemos comprender muy bien. Pero las mismas cualidades del anciano de días pueden ser transferidas a Jesucristo porque Jesucristo es Dios. Entonces, Juan está viendo a Jesucristo, el cual es la imagen visible del Dios invisible. Por lo tanto, es correcto que la descripción que se hace del anciano de días se pueda hacer de Jesucristo. Sin embargo, sabemos que este Hijo de Hombre no es el Dios Padre. ¿Por qué? Por los versículos 17 y 18 del primer capítulo de Apocalipsis. Cuando Juan se vuelve, este personaje, el Hijo del Hombre, o aquel semejante al Hijo del Hombre, dice: yo soy el primero y el último, lo cual dice Dios Padre al principio, y el que vive. Pero escuchen, estuve muerto pero ahora vivo. Eso no lo puede decir Dios Padre, eso solo lo puede decir Jesucristo. Entonces, Juan lo que ve es un hombre que cumple las características de Dios Padre, pero que es aquel que murió y resucitó. Entonces, él lo que tiene es una visión de Jesucristo exaltado, quien es en sí mismo Dios. ¿De acuerdo? Pero a quien se le dio todo dominio, autoridad y poder en esa misma visión que tuvo Daniel, ¿no? Cuando el anciano de días le entrega el trono a aquel semejante al Hijo del Hombre. Entonces, esto es un cumplimiento de la profecía o de la visión que tuvo Daniel. Daniel lo que vio fue el anciano de días que le daba su trono a uno semejante al Hijo del Hombre. Pues ahora Juan está viendo al Hijo del Hombre exaltado que ya tiene todo dominio, poder, porque le ha sido entregado ese trono. ¿De acuerdo? Muy bien. Entonces, ahora sí, un poco más con detalle, qué significa o cuál es el significado de esta descripción que se hace de Jesucristo exaltado, que también vemos en el anciano de días. Más específicamente, el vestido, o dice que estaba vestido de una ropa que llegaba hasta los pies y ceñido por el pecho con un cinto de oro. El cinto de oro en Isaías 11 significa fidelidad. Sin embargo, un cinto de oro también era usado por realeza. Las ropas que llegaban hasta los pies pueden significar dos cosas. Igual, realeza, en el tiempo de los romanos, o más bien en el tiempo del primer siglo de la iglesia, cuando los romanos estaban gobernando, cuanto más largas las vestiduras, mayor era el estatus real de la persona. Entonces, por ejemplo, solo el emperador tenía vestiduras que llegaban hasta los pies. Las ropas de un tribuno llegaban a la rodilla, por ejemplo. Entonces, cuanto más larga la ropa, más el estatus real. Entonces, esta persona que está viendo Juan es más que un emperador, él es rey, ¿no? Él tiene la ropa hasta los pies. Ok, con un cinto de oro, que puede ser fidelidad o también realeza. Y dice que su cabeza y sus cabellos eran blancos como blanca lana, como nieve, sus ojos como llama de fuego. Tal vez alguien me pueda avisar cuando ya tenga que parar, como empezamos un poco después. Entonces, su cabeza y sus cabellos eran blancos como blanca lana. Bueno, para nosotros, ¿esto qué significa? No mucho.
Lo que pasa es que tenemos que contextualizar este pasaje. Para ciertas civilizaciones, actualmente las civilizaciones asiáticas, por ejemplo los chinos o los japoneses, para civilizaciones como los romanos en este tiempo o la cultura judía del primer siglo, los cabellos blancos, o sea, que indican em, edad, ¿ok? Era un símbolo, era un símbolo de sabiduría. Si ustedes van hoy mismo a China, ustedes se darán cuenta que quienes son honrados en esa civilización, en esa cultura, son las personas con cabellos blancos, que ya tienen edad, que ya tienen sabiduría. Lo que pasa es que nosotros en nuestra cultura estamos obsesionados con la juventud. Entonces, para nosotros cabellos blancos no significa honra o sabiduría, pero pero este anciano de días que tiene los cabellos blancos significa sabiduría y significa honra. Eso es muy importante. Sin embargo, sí, tenía los cabellos blancos. Igual tiene los cabellos blancos como blanca lana, o sea, como si fuera un viejito, ¿verdad? Pero los viejitos no solo tienen canas, sino que tienen unos ojos como apagados, como que ya viejitos y se va cayendo todo, como que se va apagando el color de los ojos. Pues él no. Ojos como llama de fuego. Entonces, esta persona tiene sí la sabiduría y es una persona que merece honra, ¿ok? Porque es anciano, pero tiene ojos vigorosos, tiene ojos como llama de fuego, no tiene ojos apagados. Dice, sus pies parecían bronce al rojo vivo en un horno y su voz era tan fuerte como el estruendo de una catarata. Eso quiere decir que su voz era inconfundible. Yo no sé quiénes han ido a una catarata, las cataratas del Niágara, por ejemplo, Salto Ángel. Pero es decir, su voz era fuerte como la de una catarata. Dice primero que era como una trompeta y ahora como una catarata. O sea, su voz era inconfundible. Ahora vamos al versículo 16. Tenía en su diestra 7 estrellas. De su boca salía una espada aguda de 2 filos. Y su rostro era como el sol cuando resplandece en su fuerza. Ok. El misterio de las 7 estrellas se explica más adelante. Pronto, muy pronto. Vamos a hablar, eso sí, de su mano diestra que sujetaba estas 7 estrellas. Entonces, en el Antiguo Testamento, la mano diestra de Dios es un símbolo de su poder, ¿ok? O de su omnipotencia. Como por ejemplo en Salmo 110, versículo 1, o Salmo 118, 16, Isaías 41, 10. Entonces, la diestra del Señor, de Dios, es un símbolo de su poder, de la capacidad que Él tiene para llevar a cabo todos sus planes por su poder. Entonces, él sujeta estas 7 estrellas con su mano derecha. Eso quiere decir que lo que significa las 7 estrellas, él las tiene en su mano y puede gobernarlas a través de su poder. Entonces, estas 7 estrellas están en su mano derecha. Mira el reloj del tiempo, ok. 11 minutos. Entonces, esto quiere decir que estas 7 estrellas están en su mano de su poder. ¿De acuerdo? O sea que no se sale de su alcance. Él está en control de estas 7 estrellas. Muy importante, lo que viene es muy importante. ¿Qué significa esta espada de doble filo? Bueno, simboliza su palabra. Muchas personas han intentado hacer películas o dibujos de Apocalipsis, de este tipo de literatura. Entonces encuentran en iglesias en Europa, ¿no? Esos vidrios que hacen y sale Jesucristo con una espada saliendo de la boca. No, 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 no. La literatura apocalíptica no se puede dibujar porque no tiene ningún sentido. Entonces, esto no quiere decir que en realidad salía una espada de su boca. Simplemente que así lo está escribiendo Juan. O sea, esta espada de doble filo es su palabra. Su palabra. Todos conocemos Hebreos 4:12, porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de 2 filos. Y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos. Ok. Cuando Juan ve esta espada de doble filos, él lo que está viendo es esto es lo que dice es la palabra de Dios, en este caso de Jesucristo, el cual tiene todo el dominio, la cual tiene 2 filos. Es decir, la palabra de Dios puede curar o puede herir. Y la palabra de Dios debe herir y debe curar. Debe herir porque debe mostrarnos a nosotros nuestra naturaleza pecaminosa caída y mostrarnos nuestro pecado. Si la palabra de Dios no hiere, entonces nadie podría darse cuenta de que necesita un evangelio, de que necesita la salvación.
primero tiene que penetrar nuestra alma y herirnos para saber que necesitamos ser curados. Entonces, la palabra de Dios hiere, pero también cura, también da esperanza. Y eso es lo que significa esta palabra que sale de su boca. Entonces, esto nos ayuda a entender mejor el propósito de Apocalipsis. Dijimos que el propósito de Apocalipsis es animar una iglesia que está pasando por el sufrimiento a causa del Evangelio y dar esperanza. Pero la esperanza existe porque la palabra sale de Jesucristo mismo. Y la palabra de Jesucristo alcanza lo que quiere. Ahora, esta palabra hiere y esta palabra cura. ¿Eso qué quiere decir? Cuando veamos todas las visiones que va a tener Juan en el libro de Apocalipsis que vienen, vamos a ver que siempre hay dos contrapartes. El Apocalipsis ofrece esperanza para aquellos que sufren por causa del Evangelio y promete castigo para aquellos que van en contra de Jesucristo. Entonces, esta es la palabra de Dios. Dos filos. Para aquellos que adoran a la bestia, promete castigo eterno. Para aquellos que adoran al Cordero, promete esperanza y vida eterna. ¿Ok? Entonces, esta es la palabra que sale de su boca de dos filos. Número uno, tiene dos filos porque hiere y cura, porque promete esperanza y también castigo. Pero número dos, y muy importante, sale de su boca. No sale de la boca de Juan, no sale de la boca de un profeta, no sale de la boca de un maestro, sale de la boca de Jesucristo. ¿Y eso qué quiere decir? Que se va a cumplir. Y este es el motivo de mayor esperanza para cualquier persona que lea Apocalipsis. Por eso es tan importante esta parte de la visión. Porque la palabra, la cual va a cumplir todas estas promesas que vienen y todos estos castigos que vienen en los próximos 22 capítulos, sale de la boca de Jesucristo. Aquel al cual se le dio el trono por el anciano de días. Todo dominio es suyo, todo el poder es suyo. Ahora Él es el que reina y su palabra se va a cumplir. Ya no es la palabra que le dio a Isaías o a Jeremías o a Zacarías. No es la palabra que viene de Juan el Bautista. Es la palabra que sale de su boca. Y no es cierto que Él sostiene el universo por el poder de su palabra. Cuando Dios habla, se cumple. Lo que Dios habla se va a cumplir. Un momento que tengo aquí. Bueno, aquí está. Isaías 55:11. Así es también la palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo deseo y cumplirá con mis propósitos. Entonces, sabemos que esta persona es Jesucristo exaltado, pero asimismo Dios. ¿Ok? A quien se le dio el trono por parte del anciano de días. Y tenemos toda la confianza de que todo lo que va a suceder de aquí en adelante en el libro de Apocalipsis se va a cumplir. ¿Por qué? Porque viene de su boca y su palabra se cumple. Sabemos que lo que viene va a ser esperanza para aquellos que sufren por el Evangelio y castigo eterno para aquellos que persiguen la iglesia. ¿De acuerdo? Entonces, esto es fundamental para entender el resto del libro. Porque, hermanos, repito, tenemos que entender que lo que viene en Apocalipsis va a suceder, porque Jesucristo mismo exaltado es quien da la visión. Acuérdense lo que dice Apocalipsis al empezar, ¿verdad? Esta es la revelación que el Padre le dio a Jesucristo para revelársela a sus siervos, de lo que va a suceder. Ahora, tengo 5 minutos, versículo 17. Cuando le vi, caí como muerto a sus pies, y él puso su diestra sobre mí diciéndome, no temas, yo soy el primero y el último, y el que vivo y estuve muerto, mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos, amén. Entonces igual, Jesucristo mismo adopta las mismas palabras que Dios Padre, soy el primero y el último, pero además dice, estuve muerto y vivo, o sea, es Jesucristo, no es Dios Padre. Y tengo las llaves de la muerte y del Hades. Igual, esperanza para aquellos que están sufriendo por causa del Evangelio. ¿Quién tiene las llaves de la muerte y del Hades? No es Satanás. Y no es el emperador romano. ¿Ok? Y no es el presidente de China. Es Jesucristo. ¿De acuerdo? Como me queda poco, voy a hablar un poquito del versículo 19 y 20. Entonces, eso es importante. El misterio de las 7 estrellas que has visto en mi diestra y de los 7 candeleros de oro es este. Escuchen. Las 7 estrellas son los ángeles de las 7 iglesias y los 7 candeleros que has visto son las 7 iglesias. ¿Ok? Entonces, Dios en su mano derecha, la mano de su poder, ¿okay? La que ejecuta sus planes por su poder,
tiene 7 estrellas. Estas 7 estrellas representan los ángeles de las 7 iglesias. ¿Y qué son los ángeles de las 7 iglesias? Bueno, hay varias teorías. Hay quienes piensan que ángel se refiere al pastor de la iglesia. El problema con eso es que la palabra griega que usa Juan es ángelos, ¿ok? En ninguna otra parte del Antiguo o del Nuevo Testamento se utiliza ángelos para referirse a un pastor. Entonces, en realidad, aunque muchas personas sostienen que son los pastores de las iglesias, hay otra teoría. Estas son las dos teorías como que más se sostienen. En Daniel, bueno, hemos visto que esta visión que tiene Juan se relaciona mucho con la visión que tuvo Daniel. Bueno, pues en el libro de Daniel existen ángeles, seres celestiales para diferentes naciones y diferentes iglesias. Entonces, probablemente a esto se está refiriendo Juan. Hay ángeles que se encargan de administrar o ministrar diferentes iglesias. Y esto lo vemos en el Antiguo y en el Nuevo Testamento. Hay un pasaje, por ejemplo, en Corintios, que aquí lo escribí, 1 Corintios, bueno, es un pasaje en Corintios donde se habla de que las mujeres no deberían tener el cabello descubierto, ¿ok? Para no ofender al ángel de la iglesia. Entonces, probablemente estos ángeles son seres celestiales que están encargados o han sido comisionados por parte de Dios y Jesucristo para encargarse de una iglesia específica, ¿ok? Y sabemos que hay seres celestiales, bueno, también demonios, que se encargan de diferentes iglesias. Por ejemplo, esta espina en el cuerpo, o ya en el cuerpo que tuvo Pablo, muchas personas piensan que es un mensajero de Satanás, un demonio que estaba engañando la iglesia para que él no pudiera predicarles el evangelio. Entonces, muchos comentaristas piensan que probablemente sí, sea un ángel. Entonces, probablemente esos 7 estrellas sean 7 ángeles, no necesariamente 7 pastores, sino el ángel de cada iglesia. Ahora, los candeleros de oro sí eran las 7 iglesias. Y Jesucristo lo que hace es caminar entre los 7 candeleros. Tiene los 7 ángeles en su mano de su poder. ¿Esto qué quiere decir? Igual que con su palabra, la cual sale de su boca y cumplirá su propósito, vemos que Dios, que Jesucristo exaltado, tiene el poder para hacer lo que quiera con los ángeles de esta iglesia, y Él camina en medio de las iglesias. Es decir, Jesucristo tiene toda la potestad, todo el poder y todo el dominio para hacer lo que quiera con estas iglesias y con estos ángeles de las iglesias. ¿Por qué es importante esto en la visión de Juan? Porque para Juan es muy importante tener la plena seguridad que todo lo que viene va a acontecer. Entonces, esta visión básicamente lo que hace es un fundamento, una base para que el resto del libro sea una verdadera esperanza para nosotros. Si esta palabra viene de, yo qué sé, de tal persona a la cual Dios le reveló lo que va a suceder al tiempo final, ¿cómo hacemos para estar seguros que eso va a suceder? Pero esta visión nos explica que lo que va a suceder sale de la palabra de Jesucristo, que Él tiene el dominio, Él tiene en sus manos los ángeles de las iglesias, y Él además observa lo que está sucediendo en las iglesias y tiene la potestad para hacer lo que quiera. ¿De acuerdo? Entonces, como conclusión, sabemos que lo que va a pasar de ahora en adelante en el libro de Apocalipsis se va a cumplir. ¿Por qué? Porque Jesucristo mismo es el que va a hacer que acontezcan todas estas cosas. Porque todo viene de su boca, todo sale de su boca. ¿De acuerdo? Y luego sabemos que Él también tiene en su mano la potestad para hacer lo que quiera con estas iglesias. Esto lo que nos tiene que dar es temor. ¿Ok? Y ya veremos sobre todo por qué cuando veamos lo que va a suceder con cada iglesia, empezando con la iglesia de Éfeso el próximo domingo. Ok, más o menos les quedó claro. Sí, de acuerdo. Bueno, pues el próximo domingo hablamos de Éfeso, si Dios quiere.